La lectura bíblica de nuestro tema del día de hoy se encuentra en Génesis en el capítulo 15, que dice: Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiñas sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los cerezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Otra vez bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida, oye su dulce voz mortal.
bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Abraham y Sara, esperando en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando algo, una respuesta de parte de Dios, confiando en su palabra, pero llega la duda, vemos las circunstancias y se nos dificulta confiar en el Señor? Abraham y Sara, personas como usted, como yo, confiando en el Señor. Quizás en su momento dudaron, quizás en su momento quisieron ayudar a Dios, por decirlo de alguna manera, pero de igual forma el propósito de Dios se cumplió en sus vidas. Hay momentos de dificultad, momentos donde las circunstancias nos dicen que es imposible, que no puede ser, que no va a llegar la bendición de Dios, la promesa de Dios a nuestras vidas. Pero nuestra confianza debe estar puesta en Él, solo en Él, no en las circunstancias, no en nuestras propias fuerzas, tampoco en nuestros propios recursos o medios, sino en la voluntad y en el plan divino, en el plan perfecto de Dios para cada uno de nuestras vidas. Abraham fue conocido o es conocido como el padre de la fe. Dios cumplió su promesa. Y es el mismo Dios en el que usted y yo creemos, un Dios que no cambia, un Dios inmutable. El mismo Dios de Abraham es nuestro Dios a quien servimos y Él ha de cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. Fortalezcámonos en el Señor como familia, como pareja, como hermanos. Fortalezcámonos en el Señor y en su fe hacia todo lo que Él ha prometido. Dios te bendiga. Santo, 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 Dios poderoso. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo, 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 santo Padre, santo Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Padre, Santo Padre, Santo Hijo, Jesucristo, te damos gracias por redimirnos.
Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, limpia y llénanos de tu presencia. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. En nuestro subtema de hoy veremos que necesitamos hacer una valoración de lo que pasa en nuestro interior para evitar que la incertidumbre nos robe la confianza de creer que las promesas de Dios van a llegar. Nuestro versículo clave de hoy está en Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Abraham y Sara esperando en las promesas de Dios es nuestro subtema de hoy. Y una de las preguntas dice, a la edad que tienes, ¿dudas de la posibilidad de lograr metas que parecen imposibles? Nuestro versículo clave dice en Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando leo esta historia donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, me sorprende esas palabras en el versículo donde dice que Abraham le dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué confianza la de Abraham al decir estas palabras, y volveremos a vosotros. En el versículo clave de hoy, Génesis 22:14, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Buenas tardes, seamos todos bienvenidos a este espacio de reflexión. Ya en este mes de septiembre, hoy trataremos el subtema número 3, donde hablaremos de Abraham y Sara, esperando en las promesas de Dios. Nuestra base bíblica se encuentra en Génesis capítulo 15 y nuestro versículo clave en Génesis capítulo 22, versículo 14, que dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. ¿Cuántas veces has experimentado en tu vida situaciones difíciles y que en algunas ocasiones han llegado el desánimo o el desaliento, pero en esos momentos el Señor te ha fortalecido de manera especial? Una mañana, rumbo al trabajo, el sol brillaba de una forma especial, el clima permitía disfrutar de la caminata y pude admirar un paisaje que me fortaleció. Mientras oraba, un arco iris brillante se vislumbraba, recordándome que sin importar todo lo que sucediera,
Mi Dios seguía en autoridad de todo. El libro de Génesis se le atribuye a Moisés. Se cree que fue escrito entre el año 1450 y el 1400 a.C., para beneficio de los israelitas, pero su trascendencia va más allá del tiempo. Habla de las promesas que nuestro Creador hizo a los patriarcas y se ponen los fundamentos para dar a conocer el amor de Dios por sus hijos. El nombre de Abraham significa padre de multitud. Llegó a ser conocido como un ejemplo de fe. Ahora entremos al tema donde vamos a hablar de Abraham y Sara en la Biblia. Sara y Abraham, aún en la vejez, seguían anhelando ser padres, lo cual parecía imposible por su edad avanzada. Abraham fue desafiado a vivir bajo la voluntad de Dios, apartándose de su familia. Dejó todo lo que en ese momento representaba su seguridad por la incertidumbre. Llegó a ser una persona que evitaba el conflicto, buscaba la comunicación con su Creador y eso acrecentó su fe. Su historia es relatada desde el libro de Génesis de los capítulos 11 al capítulo 25. Posteriormente es mencionado en Éxodo capítulo 2, versículo 24. Abraham, el padre de la fe, marcó el andar del pueblo elegido, vivió momentos críticos, pero al final añadió bendición inimaginable. Los estragos de las decisiones de Abraham y Sara, que dudaron de la provisión de un hijo, llevaron a Abraham a tener un hijo con Agar, a quien llamaron Ismael, el cual fue desterrado por consejo de Sara al nacer Isaac. Sara fue una persona de fe, la cual se menciona en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Es maravilloso ver cómo Sara rompe con los esquemas y nos permite comprender la importancia de creer sin tratar de ayudar a Dios, aunque esto lo tuvo que aprender con la lucha de sus dudas a la promesa de Dios, como cuando tuvo la ocurrencia de pedirle a Abraham que tuviera un hijo con Agar. Lamentablemente esa decisión no fue reversible. Ahora hablemos del origen de los conflictos. La historia de Agar e Ismael se relata en el libro de Génesis capítulo 16 versículos del 1 al 16 y luego en el capítulo 21 versículos del 8 al 21. Ambos viven momentos críticos cuando se les pide que se vayan, algo que para Abraham debió ser una dolorosa decisión, puesto que en este caso Ismael era su primogénito. Ismael y Agar tuvieron que enfrentar el desierto y las decisiones para el futuro se tornaron grises, pero Dios los tenía en sus manos. Es ahí cuando vale la pena preguntarnos, ¿qué hacemos cuando vivimos situaciones que están fuera de nuestro control? Dios escuchó el llanto de Ismael y finalmente fueron bendecidos. Así es como podemos experimentar la bendición de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Pensamos en aquello que oramos por largo tiempo y la tentación de tratar de ayudar a Dios puede causar daño generacional. Recordemos que Abraham y Sara tuvieron a su hijo Isaac en una edad avanzada. Cuando nos vemos en el espejo, algunas veces surgen inseguridades, dudas, incertidumbres, pero aferrarnos a la palabra de Dios nos ayuda a creer en sus promesas y a permanecer fieles en su plan. La provisión de Dios va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Es por eso que en el proceso necesitamos hacer una valoración de lo que pasa en nuestro interior para evitar que la incertidumbre nos robe la confianza de creer en las promesas de Dios y las promesas que van a llegar. Podemos analizar en familia si somos un medio para creer más en las promesas de Dios, si como padres fomentamos la unidad necesaria para que entre los hijos el amor y la ayuda sean el sello que nos distinga. Aún tratando de hacerlo mejor, puede ser que sus decisiones no sean las que nos gustaría, pero busquemos la forma de construir lazos de oro que construyan una plenitud para llegar a una vejez digna. Nosotros estamos hablando de cómo las personas que están en una
edad avanzada, que ya son adultos en plenitud, pueden todavía disfrutar de las promesas de Dios, ver cómo esas promesas son una realidad en su vida. Así que vamos a reflexionar en lo siguiente. La primera reflexión es, a pesar de su relación con Dios, y estamos viendo que Abraham tenía una relación estrecha con Dios, pero bueno, Abraham y Sara se equivocaron a pesar de tener esta relación. ¿Has tú tomado decisiones que necesitas poner en manos de nuestro Creador para rectificar el camino? Nosotros sabemos que Dios es soberano y dentro de su soberanía Él nos permite también a nosotros actuar. Claro que Él ya sabe todo lo que va a pasar, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, cuando, como en el caso de Sara y de Abraham, queremos modificar o añadir cosas a lo que Dios nos ha planteado, podemos caer en errores. Nuestro Dios es tan maravilloso que aun cuando nosotros nos hemos equivocado, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos humillamos, si nosotros regresamos a Él y Él es un Padre amoroso, Él nos da la oportunidad de ver cómo Él con su poder va a hacer que las cosas que nosotros hemos hecho mal puedan ser cambiadas a una bendición, como lo estábamos viendo hace rato. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes que a veces no sabemos ser pacientes, que a veces no sabemos esperar en las promesas de Dios. Muchas veces he oído a personas decir, es que Dios tiene para todo un tiempo. El libro de Eclesiastés también así lo señala. Y muchos dicen, es que el tiempo de Dios es perfecto. Incluso eso lo he escuchado más en los que son inconversos que en los que son conversos. Pero cuando se vienen situaciones difíciles donde hay que tomar decisiones, es entonces cuando las personas no saben esperar en ese tiempo que dicen que es de Dios. Sin embargo, nosotros siempre tendremos la esperanza de que si lo buscamos a Él, si confiamos en Él, Él va a hacer conforme a su voluntad, y todo lo que Dios hace siempre en su perfecta voluntad es bueno. Esto lo vemos desde el libro también de Génesis, cuando Él lleva a cabo la creación del mundo, y podemos ver cómo cuando termina cada día se remarca, y todo lo que Dios hizo era bueno. Y lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Dios sigue haciendo cosas buenas y buenas en gran manera. Nosotros necesitamos aprender a ejercer esas promesas que conocemos en Él y a esperar pacientemente, para que entonces nosotros podamos ver las maravillas que Dios está haciendo en la vida de su pueblo y en este mundo también. La pregunta número 2 dice, ¿cómo podría ayudarte la historia de Agar e Ismael? Algo que me gustó mucho de lo que se escribe en este estudio es que Agar e Ismael estaban en las manos de Dios. Si nosotros estamos en las manos de Dios, ¿qué puede tocarnos? ¿Qué mal puede acontecer para nuestras vidas? Ninguno. Porque Dios es todo poder, Dios es todo amor, Dios es todo cuidado, es todo misericordia, es todo bondad, es todo justicia. Entonces, si nosotros estamos en sus manos, estamos seguros. Nosotros podemos confiar. Y luego, otra parte que me gusta mucho cuando se refiere a esta parte de Agar e Ismael en el estudio es que dice que él escuchó el llanto y entonces él acudió, y después de que él acudió, les dio bendición, en este caso en especial a Ismael, que era un hijo que se había quedado sin la protección de su padre. Y cómo es que también nosotros podemos ver que una mala elección afecta generacionalmente. Si Sara no le hubiera dicho a Abraham, ve y ten un hijo con Agar, este niño no hubiera nacido. Si no hubiera nacido, después no hubiera tenido que padecer el tener que separarse de su papá, porque al estar Sara casada con Abraham, el hijo primogénito entonces era Isaac, mientras que Ismael era el hijo de la esclava. Y hubo sufrimiento en ese niño, y hubo sufrimiento en ese padre, porque ellos tenían un vínculo, ellos se amaban, ellos convivían y tuvieron que separarse.
y cómo entonces, aunque Ismael no se dice que pertenece al pueblo de Dios, sin embargo, Dios da la provisión y el cuidado para él, que probablemente hubiera tenido bajo el cobijo de su padre. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender o nos puede ayudar de la historia de Agar e Ismael? Primero, que Dios está en control de todo. Luego, que Dios nos brinda protección al tenernos entre sus manos. Él está actuando en nuestras vidas. Y no solamente Él cuida de nosotros, sino que también Él envía bendición para nosotros. Una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos tener es el haber sido elegidos por Él para salvación. Pero no solamente es esa parte que tiene trascendencia en nuestra vida, sino cada día Él está presente. Él está hablando a nuestras vidas por medio de su palabra, y en su voluntad Él está haciendo las cosas que Él quiere hacer. Y siempre, y lo vamos a ver al final cuando vamos a reflexionar en algunos versículos, cómo a los que Él elige permite que todas las cosas les ayuden para bien a los que conforme a su voluntad han sido llamados. Entonces, aprendemos que Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios también es un Dios que da provisión, es un Dios que da cuidado, es un Dios que da consejo y es un Dios que protege. Cuántas cosas más maravillosas todavía nos enseña la Biblia, y nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios para aprender a depositar toda nuestra confianza en Él. Esto pasa en la vida real. Nosotros podemos ver a un niño pequeño cuando sale con sus papás a la calle y en algún momento se separan tantito de él. El niño voltea y como no conoce a las personas, su reacción es empezar a llorar porque no las conoce y no confía en ellas, aún siendo niño. Esa es una reacción que nosotros tenemos como seres humanos. Pero si en ese momento llega el papá o llega la mamá y lo toma de la mano, inmediatamente ese llanto cesa. ¿Por qué? Porque ese niño, al estar tomado de la mano de cualquiera de sus padres, él se siente tranquilo, sabe que ellos lo aman, tiene una relación tan estrecha con ellos que él confía. Él sabe que mientras ellos estén presentes, nada malo habrá de acontecer. Nosotros debiéramos de tomar esa figura y aplicarla a nuestras vidas. Nosotros tenemos un Padre Celestial con el cual sin merecerlo tenemos el privilegio de poder cultivar una relación diaria con Él, así como Abraham lo hizo. Y en ese cultivar esa relación vamos por medio de su palabra aprendiendo cada atributo, porque la Biblia nos enseña lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Y normalmente todo lo que quiere que conozcamos acerca de Él es para que aprendamos a depender y a confiar en Él. En la medida que nosotros más conocemos a Dios, más lo amamos porque vemos lo maravilloso que es. Y en la medida que más lo amamos, más confiamos y depositamos nuestra fe en Él. Hebreos va a hablar de de varios personajes de la Biblia que fueron considerados como personas que tuvieron fe. Y aunque no es parte de este tema, hago un pequeño paréntesis porque a mí me gusta mucho cuando se refiere a Moisés. Él se mantuvo como viendo al invisible. ¿De qué manera lo conocería? Que sin tener que verlo, él sabía quién era Dios y se mantuvo en su camino sirviéndole. Ahora, en el caso de Abraham, ¿de qué manera le impactó el llamado que Dios le hizo? Porque cuando le dicen, deja tu seguridad, deja tu zona de confort, deja todo lo que confías y vete a una tierra que tú ni conoces, a vivir cosas que aún tú no puedes imaginar, y él obedece. Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela al lugar que yo te voy a enviar. Ese fue el inicio de una gran historia para él, una historia de vida. Luego, cómo Dios viene y le dice que lo va a bendecir, y en el capítulo 15, que es el capítulo que vamos a leer en esta semana,
de Génesis, como él le dice, pues tú me vas a bendecir, pero ¿de qué me sirve si yo no tengo a quien dejar esto? El que va a heredarme, pues es uno de los siervos de mi casa. Y Dios le dice, no es así. Tú vas a tener un hijo y ves todas las estrellas, así si tú puedes contarlas, son las personas que de ti van a descender, la generación que se va a formar a partir de ti. Y no solo eso, como Dios le va relatando paso a paso lo que sería la vida de él, pero también la vida del pueblo de Israel. Y le dice, y van a estar 400 años en esclavitud, pero entonces yo los voy a escuchar, yo los voy a sacar de ahí, yo les voy a dar esta tierra, ellos van a regresar a esta tierra y entonces ellos van a poder poseer esta tierra. Sin siquiera imaginarlo en ese momento, en ese encuentro, en esta visión que Abraham tiene de lo que Dios le está diciendo, él puede conocer la historia de todo lo que va a pasar en su vida y de todo lo que va a pasar del pueblo que va a salir de él. Entonces, eso es prueba indubitable que Dios tiene el control de todo. Venimos sabiendo que Dios creó el mundo. Venimos y sabemos que Dios controla todo lo que sucede en el mundo. Entonces, ¿por qué no confiar en Él? A veces somos necios porque tenemos su palabra, tenemos las promesas, conocemos a Dios que es fiel porque a lo largo de la historia hemos visto cómo Él va cumpliendo cada promesa, cómo cada acción que Él hace refleja que Él no cambia su pensamiento, que lo que Él ha decidido lo va a llevar a cabo, y sin embargo a veces nosotros decidimos no confiar. Hay falta de fe en nuestras vidas, entonces eso es lo que nosotros tenemos que rogarle a Él, que nos ayude, así como ese padre en uno de los evangelios le dice a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Nosotros, si estamos en esa parte donde todavía no confiamos plenamente en su palabra, pidamos que Él nos conceda ese creer en Él sin dudar, porque lo conocemos tanto en nuestras vidas y hemos visto cómo una y otra vez interviene en nuestras vidas, que ya no deberíamos de pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Deberíamos de soltarnos en las manos de Él y decir, aquí estoy, hágase tu voluntad en mi vida. La reflexión en la parte 3 dice, a la edad que tienes, ¿dudas de la posibilidad de lograr metas que parecen imposibles? Y hay metas que en realidad a la edad que tenemos no vamos a poder cumplir, pero no tanto por la edad, sino porque hay muchas metas que no son parte de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios, vamos a traer a nuestra vida sufrimiento, vamos a traer a nuestra vida incertidumbre, vamos a traer a nuestra vida muchas situaciones que van a entristecer nuestra vida, porque no son voluntad de Dios y porque nosotros tenemos que recordar en cada momento que ya no nos pertenecemos. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, nosotros le pertenecemos a Él, y lo lógico es que si le pertenecemos a Él, nosotros debemos de vivir y de cumplir su voluntad. Si nosotros queremos ir en contra de su voluntad, no podremos lograr ninguna de esas metas. Sin embargo, cuando nosotros, al igual que Abraham y después al igual que Sara, decidimos confiar en la voluntad de Dios, decidimos caminar por la senda que Dios nos marca a través de su palabra, a través de sus promesas, y nosotros simplemente nos hacemos obedientes a su palabra, habrá cosas que nosotros vamos a considerar imposibles, pero como son voluntad de Dios, Él nos va a capacitar y nos va a dar las herramientas para que podamos llevar a cabo esa tarea. Hay un versículo que también vamos a ver un poquito más adelante, pero que a mí me gustó mucho, que es Hebreos 11:11, donde Sara tiene todo en contra. Todo el mundo pudo haber dicho seguramente en su tiempo, es imposible que esta mujer pueda tener un hijo.
porque su cuerpo ya no era apto, porque ya no, o sea, primero era estéril y luego ella ya tenía muchos años encima. Estaba leyendo un comentario que dice, bueno, en Abraham no era tan difícil porque aún en nuestra época hay hombres, hay varones que son ya de edad avanzada y sin embargo pueden embarazar a una mujer más joven. En el caso de las mujeres es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que la mujer puede concebir, que así su cuerpo está diseñado para permitírselo. Pero llega un momento donde la fuerza física ya no está en la mujer. Ya no hay los nutrientes necesarios en el cuerpo de una mujer para poder soportar el llevar un bebé en su vientre. O sea, ya la mujer tiene muchas limitantes. Y que si la mujer se arriesga, al estar tan limitada ya en su salud física, aunque esté sana, pero ya no tiene los recursos físicos que va a requerir para que ese niño se desarrolle y crezca, nazca y crezca, entonces dice que siempre hay la posibilidad de que el niño nazca mal, con alguna insuficiencia, con algún retraso. O sea, son muchas las situaciones que se pueden acarrear. Entonces, pero cuando es voluntad de Dios que algo se haga, no importa que el cuerpo esté envejecido, Él le va a dar la fuerza y el vigor. No importa que no haya los recursos, Dios los va a depositar en la vida de esa mujer. Y podemos ver entonces cómo esa meta que para ellos ya parecía imposible al ser avanzados de edad, Dios la hace realidad. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo, porque Dios actúa y no hay nada que lo limite. Tiene el poder, tiene la sabiduría, no carece de nada. Nosotros somos muy finitos, nosotros estamos limitados, nosotros no compartimos muchos de los atributos de Dios. Pero sin embargo, volvemos a lo mismo cuando estamos en las manos de Dios y Dios decide operar su poder y cumplir su voluntad en la vida, nada falta. Donde Dios está, nada falta, no hay límites, no hay nada que nos impida hacerlo. Simplemente es que cuando nosotros tracemos las metas, no lo hagamos pensando en nosotros. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que las promesas de Dios no pueden torcerse, no pueden ser coaccionadas. ¿Por qué? Porque la Biblia ciertamente nos dice, tú puedes pedir y confiar que te será dado, pero pide conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, no vamos a hacer una petición egoísta, no vamos a querer algo que nos va a dañar. Siempre cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios va a ser algo que beneficie al pueblo de la fe. Va a ser algo que ayude, algo que anime, algo que aporte, algo que haga crecer, algo que edifique, algo que permita amar, cobijar, proteger. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para la vida de sus hijos. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, dame tu visión de lo que tú quieres, permíteme andar en tu voluntad, entonces las cosas cambian. Y cuando pedimos, ya no pido para mí, pido para mi prójimo, pido para mis hermanos, pido para hacer bendición a otros. Y entonces, estando en su palabra, caminando en su palabra y en su voluntad, cada meta que nosotros trazamos sí va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, porque nosotros somos humanos y tenemos limitantes, pero podemos confiar en que se llevará a cabo no por nuestras fuerzas, sino porque si es voluntad de Dios, esta se va a cumplir. Él va a hacer que esto se cumpla y nosotros solamente podremos ser considerados como siervos obedientes, útiles por haber servido aquel a quien pertenecemos. La número 4 de las reflexiones dice, de los siguientes pasajes elige alguno que pueda ser tu estandarte de fe. Tenemos el de Romanos 4:22, por eso también su fe le fue contada por justicia. Romanos 8:28, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que este versículo es uno de los más conocidos, pero a veces aplicado fuera de contexto.
Entonces nosotros tenemos que aprender a dar a cada promesa, a cada versículo, la medida justa de lo que se quiere decir. Santiago 2:22 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí viene Hebreos 11:11, que de los 5 versículos es el que a mí más me ha gustado como para tomar por estandarte, porque dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Me gusta mucho porque este versículo es muy claro. Las cosas no dependen de nosotros. Nosotros tenemos carencias, nosotros tenemos deficiencias. Nosotros solamente podemos confiar en esa fe que Dios primero depositó por medio de su Espíritu Santo en nosotros para creer. Y de ahí en adelante todo es obra de Dios. Nosotros simplemente creemos, pero Dios es el que actúa, Dios es el que hace, no importando cómo estemos nosotros, no importando quiénes seamos nosotros. Y sobre todo porque nosotros estamos creyendo o estamos ejerciendo en esa fe en quien es fiel y quien su palabra, el tiempo, las vivencias, la historia nos ha demostrado que es fiel, que es justo y que es verdadero. Y que cuando Él habla y Él promete algo, Él lo cumple siempre. En Él no hay mudanza, en Él no hay error. Nuestro Dios es perfecto. Entonces nosotros depositamos esa fe en alguien que nunca nos va a fallar y en alguien que cuando demanda algo de nuestra vida es porque sabe que es posible, porque Él así lo quiere y nosotros solamente confiamos y seguimos su voluntad. Y también Hebreos 11:8 que dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, estos versículos una y otra vez nos refieren lo mismo. ¿Nosotros podemos acceder a las promesas de Dios? Claro que sí, pero nosotros estamos viendo que tenemos que tener fe, que tenemos que amar a Dios, que tenemos que actuar conforme al propósito con el que Él nos ha llamado, que nosotros debemos de creer en que Dios no cambia, en que Dios no falla, pero también tenemos que saber que Él es fiel y que lo que Él promete, Él lo cumple. Pero sobre todas las cosas también tenemos siempre que recordar que nosotros hemos sido llamados por Él. Nosotros solamente debemos obedecer, aunque nosotros no sepamos a dónde vamos, nosotros debemos de confiar plenamente en Dios, porque así como en el capítulo 15 podemos ver cómo Dios le relata a Abraham toda la historia de lo que iba a acontecer y luego al seguir leyendo la Biblia en Éxodo y en los siguientes libros podemos ver cómo se cumplió todo a la perfección. Entonces no hay un pretexto para no confiar. La invitación en esta hora es, no importa la edad que tengamos, así seamos jóvenes, así seamos maduros, aún siendo niños, aún estando en edad avanzada, en cada etapa de nuestra vida siempre vamos a poder comprobar que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas. Analicemos cada quien nuestra vida. Yo sí puedo recordar algunos momentos en cada etapa de mi vida, hasta ahorita que ya llegué a la madurez, en las que Dios actuó y cumplió lo que yo había leído como promesa y Él lo pudo llevar a cabo. Hubo necesidad cuando era niña y yo apenas sabiendo poco de la palabra, porque apenas empezaba a asistir al templo y apenas aprendía a leer, pero sí recuerdo que yo oré a Dios y Dios contestó. Siendo niña, tengo ese recuerdo. Y cuando fui adolescente y cuando fui joven y así a lo largo de mi vida, puedo recordar momentos que se quedaron marcados en mi vida precisamente por eso, porque hubo una promesa
sobre algo que yo necesitaba, sobre algo que a mí me dolía, sobre algo que pasaba en mi vida, y venía a leer la Biblia, venía la promesa, y algunas veces se cumplió esa promesa pronto y algunas veces tuve que esperar años para que esa promesa se cumpliera, pero sin embargo yo sí puedo dar testimonio de que Dios cumple sus promesas. Cuando uno se abraza a la promesa y uno no la suelta y uno dice, aquí voy a permanecer porque tu palabra dice que tú vas a cumplir esto, Él lo ha cumplido. Hay promesas que yo he leído que han tocado mi vida que todavía no veo que se cumplan, pero sin embargo confío en que se van a cumplir. Alguna vez ya relaté esto, pero creo que también conviene mencionarlo ahora. Una hermana muy activa en la congregación donde yo asisto, ya la hermana ya fue llamada a la presencia del Señor, pero desde que yo tenía 12 años y ahora tengo 46, yo la conocí. Y siempre una de sus peticiones de oración en las veladas de oración que se hacían era: pido porque todos mis hijos lleguen al conocimiento del Señor y sean salvos. Ella tenía 6 hijos y 3 de ellos estaban muy involucrados en las actividades de la iglesia, los otros 3 no lo estaban, eran más grandes, eran varones y estaban alejados de la iglesia. Cuando esta hermana fallece y se hace pues un culto para dar gracias a Dios de que ya la había llamado a su presencia, y sabiendo que nosotros confiamos en que a pesar de que físicamente dejamos de existir, tenemos el gran consuelo y la promesa de tener vida eterna gracias a la acción de nuestro Señor Jesucristo. Al estar hablando uno de los hijos y tener que dar palabras, la familia, uno de los hijos se pone a llorar y entonces él declara en ese momento: mi mamá siempre me dijo que creyera en Jesús, que Él era el Señor, y yo nunca lo hice, pero ahora que mi mamá ha muerto y que el dolor me embarga, yo he orado a Cristo y le he pedido que Él venga a mi vida y que sea mi Señor y que me dé consuelo, porque quiero confiar en aquel que mi madre confió toda la vida. Y me conmueve cada vez que lo recuerdo, porque nuestra hermana en su vida física no alcanzó a ver esto. Ella lo sabrá, sin duda alguna. Pero ella murió en esa confianza de que todo el tiempo oró, que mis hijos lleguen al conocimiento del Señor, que mis hijos sean salvos. Pasaron los años, otro de sus hijos ya falleció. En algún momento él dijo que había confiado en Cristo como su Señor y Salvador. De los 6 falta uno. Y sin embargo, pues 2 de sus hijos, ella no pudo ver que aceptaron a Cristo, pero ella confió. Y ella siempre tomaba un versículo y decía: yo creo en este versículo y Dios va a actuar conforme a su palabra. Entonces, habrá cosas que nosotros vamos a pedir y vamos a ver respuesta. Sí, a veces prontamente. Habrá cosas que nosotros vamos a pedir y vamos a ver que el tiempo pasa y pasa y pasa, pero nosotros debemos de seguir pidiendo y no debemos de desmayar, porque no es en nuestras fuerzas, es en la voluntad de Dios. Estamos pidiendo una de sus promesas, diciéndole: Padre, tú me revelas esta promesa, yo confío en ella, yo te pido que tú me permitas verla, que tú la cumplas. Y algunas veces tal vez nosotros vamos a dejar de existir físicamente y no vamos a ver el cumplimiento. Hay personajes de la Biblia que les pasó lo mismo. Dejaron de existir, pero sin embargo la promesa se cumplió. Se cumplió para beneficio del pueblo, se cumplió para beneficio de sus descendientes. ¿Qué nos muestra esto? Pues lo que ya hemos dicho muchas veces. Primero, nuestro Dios no está sometido al tiempo. Él es el creador del tiempo, Él está fuera del tiempo.
nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, nosotros simplemente conociendo lo que conocemos de Él, debemos de orar y confiar y esperar. Y Dios, que todo lo hace bien y que todo lo hace bueno, en su determinado momento, cuando sea el momento preciso y más conveniente, Él dará la promesa. Y nosotros solamente pedirle en oración, ayúdame a no desmayar, ayúdame a permanecer aquí. Venimos de un estudio donde hablamos de Ana y cómo Ana pudo ver al Mesías esperado. Pasaron muchos años y ella esperaba y ella oraba y pedía y alababa y ella estaba sirviendo dentro del templo y pudo ver esa promesa. ¿Cuántas promesas tan hermosas Dios da para la vida de los creyentes? ¿Cuántas promesas da para la sociedad femenil? ¿Cuántas promesas da para que por medio del trabajo de la sociedad femenil muchos puedan ser alcanzados? Entonces, que también las promesas nos sirvan, como alguna vez una hermana ya de edad avanzada, que era la mamá de mi abuela, o sea, vendría siendo mi bisabuela, una vez me dijo estas palabras: yo he vivido muchos años viendo cómo Dios cumple su palabra. Y cuando nosotros decimos yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo, estamos ofendiéndolo, porque Él es el Dios de los imposibles. Si nosotros somos sus hijos, a lo mejor sí es válido decir yo no puedo en mis fuerzas, pero en el Señor yo puedo. Yo no sé en mi capacidad, pero Él es Dios de toda sabiduría. Su palabra dice, alguno requiere sabiduría, pídasela a Dios. Podemos decir, estoy muy limitado, estoy cansado, me siento enfermo, no tengo fuerzas, me falta fe. Sí, nosotros somos así, pero todo cambia cuando nosotros entonces decimos, pero hágase la voluntad del Señor. Y si Él quiere que este trabajo se realice, aquí estoy yo para servirle. Si Él me manda que yo haga esto, lo voy a hacer con todo gusto, con toda alegría, confiando en Él. Porque nosotros, a diferencia de muchas personas que viven sin Dios y sin esperanza, a diferencia de muchas religiones, a diferencia de muchas denominaciones que no conocen al Dios verdadero, nosotros sí lo conocemos. Y toda la historia de la humanidad, desde la creación y hasta el momento en el que vivimos, y aún en un futuro, según lo descrito en Apocalipsis, podemos ver que es un Dios de poder. Confiemos simplemente en Él, amémosle cada día, busquemos cada día su presencia y aprendamos a dar testimonio. Nuestras hermanas que son mayores, yo siempre estoy aprendiendo más bien a agradecer por la vida de ellas, porque a lo largo de mi vida yo he conocido a muchas personas, muchas hermanas mayores, que siempre me dieron un versículo, que siempre me dieron un testimonio, que siempre compartieron esa parte donde ellas vieron el actuar de Dios. Y ahora que ya estoy yo también empezando a tener canas y arrugas y todo esto, veo hacia atrás y digo, ¿qué razón tenían mis hermanas al citarme versículos de la Biblia, al hablarme de los testimonios de cómo Dios actuaba en poder? Porque eso fue redirigiendo mi vida. Tal vez si no hubiera sido por eso, yo hubiera buscado respuestas fuera de la iglesia, pero siempre que ellas me aconsejaron, me regresaban al origen, que era oración, ayuno y palabra de Dios. Oración, ayuno y palabra de Dios, dependencia y obediencia a Dios. Que nosotras como mujeres de la sociedad femenil podamos aprender a aconsejar de esa manera, aprendamos a dirigir a las generaciones que vienen atrás de nosotros, siempre dirigiéndolas a esto que es la vida cristiana: oración, lectura de la palabra, ayuno, ejercitar la fe, la confianza en las promesas de Dios. Y de esta manera también nosotras podremos dejar un legado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y sigamos
animándonos para visitar a nuestras hermanas mayores, a nuestros hermanos mayores también, que no solamente en una fecha podamos recordar o celebrar al adulto en plenitud, sino que nuestra vida constantemente sea también de ocuparnos por aquellos que ya han dado su fuerza física, que han dedicado sus años al servicio en el Señor, reconociéndoles en amor y en gratitud por lo que Dios ha hecho en sus vidas y que viene a ser un recordatorio más de que tenemos un Dios fiel, un Dios verdadero y un Dios que cumple cada una de sus promesas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos anime durante toda la semana a permanecer en su camino sirviéndole. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos. Por su muerte en la cruz revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Eres fuego celestial, cuya llama, en amor angelical nos inflama. Disfrutamos tu favor solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente. Solo Él nos liberta de la muerte, Solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor del infierno.